Buenas noches, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de las diferentes empresas públicas y privadas, estimados estudiantes a nivel de posgrado y pregrado, estimados pastores y líderes de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas. En la noche de hoy tengo el privilegio de presentarle el video 326, análisis estratégico de las organizaciones. Les habla el doctor Pastor Rangel, profesor titular de la Universidad de Guayana, UNED, ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Soy un académico de larga trayectoria, donde en los últimos años me he dedicado a impartir conferencias y asesoría en el área de gerencia y planificación. Y estos videos que tengo el honor de presentarles a ustedes es con la idea de que sirva de crecimiento, de reflexión, y que les sirva como estudio básico en las organizaciones donde usted tiene responsabilidad. De manera que este video 326, análisis estratégico de las organizaciones. ¿Por qué es importante hacer un análisis estratégico? El éxito de las diferentes organizaciones se debe a que aquellas empresas visionarias que tienen visión trabajan estratégicamente. El éxito se debe que siempre están pensando de cómo mejorar lo que producen, cómo captar más clientes, cómo ser más competitivos, cuáles son las incertidumbres, tanto interna y externa, que pueda presentar la organización o que pueda presentar la empresa. Por eso es que el análisis estratégico es importante, es fundamental. No es un diagnóstico cualquiera. Ya esa palabra diagnóstico, donde se perdía mucho tiempo haciendo un diagnóstico de una empresa, de una organización. Ahorita los análisis son estratégicos, son análisis situacional. ¿Qué está pasando en este momento en la organización? ¿Qué respuesta hay que dar para mejorar? ¿Cuáles son los obstáculos que vive la organización? Es decir, un análisis situacional del momento en que está viviendo la organización. De manera que el análisis situacional estratégico es importante, porque va a permitir hacer, en primer lugar, repito, un análisis interno de la organización y, lógicamente, posteriormente, un análisis externo de cómo está rodeada la organización, ya sea pública, ya sea privada. De manera que ese análisis interno tiene que ver, en primer lugar, con el talento humano que está involucrado en el proceso de producción. Hay que analizar si ese talento humano está dando respuesta a lo que le están exigiendo para lograr un producto final. ¿Qué preparación tiene? ¿Cuáles son los especialistas que se necesitan? Si están bien ubicados, si son personas que son productivas. Hay que hacer ese análisis muy exhaustivo de la parte del talento humano. Hay que analizar internamente cómo es la producción, cómo es ese producto, cuál es la calidad de ese producto, qué tan bueno es ese producto, si está apto para competir en el mercado. Necesariamente hay que analizar la tecnología que se viene utilizando o desarrollando para el logro
de un producto final. ¿Cuál es ese proceso de productivo que desarrolla la organización? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cuáles son esos programas y proyectos que puede tener la organización ubicada en cada uno de los ámbitos gerenciales? Hay que estudiar internamente cómo funciona la gerencia, por ejemplo, de finanzas, la gerencia de producción, la gerencia de mercadeo, la gerencia de recursos humanos, la gerencia tecnológica, así sucesivamente. Hay que estudiar, analizar si en verdad cada gerente está jugando o está haciendo el papel o el rol fundamental. Si esas políticas que están en la alta gerencia se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Por eso es que ese análisis interno va a permitir tomar mejores decisiones, va a permitir que toda la institución, tanto la alta gerencia como la gerencia media y operativa, se den cuenta el papel o el rol que está haciendo la organización, qué tan bien lo está haciendo, qué tan importante lo está haciendo, qué resultado está dando. Hay que analizar si la organización enteramente ha sido rentable en los últimos años, qué porcentaje de rentabilidad tiene. Lógicamente, si es una empresa pública, se puede medir una rentabilidad social, es decir, no económica, pero sí social. ¿Qué beneficio está dando esa institución a la sociedad? Porque el Estado, en este caso venezolano, hace una inversión para que se le dé respuesta a esas necesidades que tiene la sociedad, por lo menos en la parte de salud, en la parte de vivienda, en la parte de educación. Entonces hay una rentabilidad social. Es totalmente diferente a las organizaciones privadas donde tiene que existir una rentabilidad económica. Para que la organización se pueda mantener, tiene que ser rentable. O en momentos de crisis, tienen que mantener el punto de equilibrio. Es decir, que no en momentos no hay ni ganancia ni pérdida. Cubre todas las necesidades de la organización. Por eso es que ese análisis interno va a dar pautas, va a dar las directrices para que la organización pueda hacer con mucha precisión el plan estratégico de la organización. Ese análisis estratégico de cualquier organización va a llevar a que la organización pueda formular un verdadero plan estratégico. Un plan estratégico que es la herramienta, es el modelo que sirve de base para que la organización no pierda el norte, para que la organización sepa hacia dónde va. Hay muchas organizaciones que no tienen norte, no tienen visión, no saben hacia dónde va. Y ese es el grave error. ¿Por qué? Porque no hacen en primer lugar ese análisis estratégico, no piensan en la formulación de un plan estratégico. Es importante esta herramienta, tanto para el sector público como para el sector privado, que una vez conociendo la realidad interna se pueda hacer el plan estratégico. Porque en el plan estratégico van a estar, de acuerdo a ese análisis situacional, cuáles son los objetivos y las metas que la organización espera lograr tanto en el corto como mediano y largo plazo. Es importante esto, que una vez que se conozca, la organización va a definir, la alta gerencia, cuáles serían esos grandes objetivos cualitativos y traducidos a objetivos medibles que la organización espera alcanzar entre 4, 5, 6, 7 años. Una planificación, por eso es que la planificación estratégica se hace a mediano plazo. A mediano plazo. La planificación estratégica es dinámica, es flexible, es cambiante, se adapta a lo que requiere la sociedad. Por eso es que la planificación estratégica es fundamental en el desarrollo en cualquier empresa, en cualquier organización. Es diferente a los tipos de planificación que se estaba acostumbrado a hacer, por ejemplo, la planificación propiamente dicha, la planificación situacional, la planificación capitalista y así sucesivamente. Lo que sí marca el norte es trabajar con la planificación estratégica, porque
se adapta a los cambios que requiere la sociedad. Y es una planificación que es cambiante, de acuerdo a si cambian las políticas del Estado venezolano o de cualquier país, se adapta a los cambios, se va moldeando a los cambios que requiere adaptar la organización para tener éxito o para que no pierda el norte. La planificación, una vez conocida este análisis situacional, la planificación estratégica va a permitir que la organización, todo su personal pueda comprender, pueda entender lo que es la filosofía de gestión de la organización, que es el pensamiento estratégico de la organización. Es importante definirlo en todo el momento. Eso va a marcar que la planificación estratégica abre camino, quita todos los obstáculos que se presentan, porque siempre está pensando en el futuro, hacia dónde va. Porque toda organización es competitiva, y todas las organizaciones compiten, inclusive tanto las organizaciones públicas compiten, por ejemplo, las diferentes en el sector educativo, las diferentes universidades compiten, ¿cuál es mejor? ¿Quién brinda una mejor enseñanza, un mejor programa? Compite. Entonces es importante que la organización, cualquier organización, piense en ese futuro, esa visión de ir perfeccionando, ir mejorando, cuáles serían en verdad esos programas y proyectos que hay que aplicar en un momento determinado. Una vez conociendo el pensamiento estratégico, la filosofía de gestión, que como es la misión, como es la visión, como son inclusive las mismas estrategias, los mismos lineamientos, directrices, la misma política, esos valores de la organización que van a fortalecer o van a arreglar más lo que es la imagen de la organización. Es importante que esa imagen se mantenga, que esa imagen llegue más allá de lo regional, de lo nacional y de lo supranacional. Por eso es que el análisis situacional te da las herramientas para que tú puedas visualizar mejor lo que quiere la organización, cómo sería mejor el éxito de la organización. Por eso es que ese análisis estratégico permite que se den cambios, que la organización se adapte a los diferentes cambios a lo que requiere. Porque tiene la herramienta fundamental, que es la planificación estratégica, tiene ese instrumento, esa herramienta que le sirve de base para la toma de decisiones, no solamente en el corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Porque la planificación estratégica permite que todos los entes tengan ese chip mental para siempre pensar no en lo actual, sino en el futuro, porque ya tienen la herramienta fundamental que le va a abrirla, va a quitar todos los obstáculos del camino. Donde ellos tienen que pensar, para que la organización sea competitiva, hay que pensar siempre en el futuro, cómo mejorar el producto, cómo ser más participativo, cómo ser más competitivo, cómo lograr mayores clientes. Eso es lo que se busca con el análisis estratégico de cualquier organización. Es importante también analizar el entorno. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Quiénes son los que están a mi lado? ¿Cuáles son esos competidores? ¿Cuál es el tipo de cliente que demanda mi producto? ¿Cuál es la tecnología que utiliza? Hay que estudiar bien el entorno. ¿Qué requiere la sociedad en forma general? Eso es muy importante, es fundamental. De manera que el análisis estratégico de las organizaciones viene siendo la base para que se pueda hacer un plan estratégico que sea factible, que sea perfectible, que sea realista y que pueda dar respuesta a lo que requiere la sociedad. Es importante entonces de que las organizaciones definen su futuro cuando tienen claro que tienen que partir de un análisis estratégico. A las organizaciones no le importa qué pasó, un análisis retrospectivo. A las organizaciones lo que les interesa es qué está pasando actualmente, cuál es el comportamiento, cuál es la conducta de los que toman parte en el desarrollo de los objetivos y metas, qué se espera de ella, qué alerta, qué emergencia se le puede presentar. Todo eso tiene que estudiarse muy bien y los llamados a entender bien el análisis de la organización son los gerentes,
y los gerentes tienen que informar a todo el personal el comportamiento o el éxito o el no éxito que pueda tener la organización. De manera que las organizaciones tienen éxito cuando entienden, cuando comprenden que tienen que desarrollar un plan estratégico, tienen que hacer un análisis situacional. Eso le va a permitir crecer, le va a permitir que la organización se mantenga por perenne en el tiempo, en un tiempo real. Por eso es que muchas organizaciones, uno ve en el caso venezolano, en la parte alimentaria, como es la empresa Polar, tiene más de 40 años en mercado y es competitiva, se ha hecho más, un renombre mayor. ¿Por qué? Porque siempre han hecho un análisis estratégico situacional, siempre han trabajado con la planificación estratégica, siempre han entendido lo que quiere, lo que requiere la sociedad, y eso es muy importante. El análisis estratégico es fundamental, porque las organizaciones trabajan en función de estrategia. ¿Qué estrategia yo puedo aplicar para que ese proyecto, para que esa actividad, o para que ese objetivo, para que ese meta se pueda lograr? Yo tengo que cambiar las estrategias necesariamente. Yo tengo que estar bien familiarizado con el entorno a lo que requiere la sociedad. De manera que el análisis estratégico en las organizaciones es fundamental para la toma de decisiones, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Una organización, tanto el sector público y privada, que no tome como punto de partida y hacer un análisis estratégico, lamentablemente no puede identificarse o tener los elementos fundamentales para entender, en primer lugar, internamente cómo está funcionando la organización, y en segundo lugar, cómo es su entorno. Es importante porque las organizaciones, es como la planificación estratégica, son dinámicas, son flexibles, se adaptan a los cambios. Hay que preparar al talento humano a los cambios que tienen que existir. Cómo yo tengo que mejorar mi producto, cómo yo puedo ser más participativo, cómo yo puedo convencer al cliente, cómo yo puedo convencer a otras empresas. Eso es un análisis estratégico que hay que hacer. No es producir por producir, sino partir en verdad de la realidad que pueda estar enmarcada en la organización. Por eso es que yo siempre he colocado, y no me canso de repetir, en el caso de Venezuela, cerraron más de 1.000 empresas, más de 5.000 empresas, porque no contaron en primer lugar, con un análisis situacional, no contaron con una planificación estratégica, no contaron con los gerentes altamente capacitados que hubiesen tomado decisiones acordes en el momento de incertidumbre que pueda estar viviendo cualquier país. No tomaron en cuenta eso. Lógicamente, en otras palabras, eran empresarios que no tuvieron visión, porque las organizaciones tienen éxito cuando tienen visión, cuando logran entender lo que quiere la sociedad, cuando logran entender lo que requiere el país, y cuando se logra entender que sin planificación no puede existir una guía, una orientación hacia dónde va la organización. De manera que, para concluir, el análisis estratégico en cualquier organización es fundamental para la toma de decisiones y para el éxito de la organización, tanto del sector público como del sector privado. Espero que estos tips sirvan de reflexión, de análisis, de capacidad, de interpretar, de que si el análisis estratégico de cualquier organización, no se pueden esperar resultados positivos en el logro de los objetivos y metas. Muy buenas noches, espero que este ejercicio académico sirva para usted de mucho para la toma de decisiones y para entender mejor su organización.